Nos han hecho creer toda la vida que debemos ser felices, que si no estamos felices, entonces hay algún problema. Para sorpresa de nadie, en el mundo en el que vivimos hoy, tenemos el placer a un clic en nuestro móvil. Y eso nos hace malacostumbrarnos. Si podemos ser felices cada vez que nos apetece, entonces la infelicidad la vemos como un desajuste y cada vez que no lo seamos, nos desesperaremos por serlo. Pero entonces, ¿por qué parece que cuanto más perseguimos la felicidad, más se nos escapa? Esta es una pregunta que me ha acompañado durante mucho tiempo, y una de las respuestas más interesantes la encontré en un libro escrito por un hombre que sobrevivió literalmente al infierno. Aristóteles solía decir que el fin máximo de la vida humana es la felicidad. La búsqueda de la felicidad es lo que más mueve al ser humano, pero ¿me creerías si te digo que hay algo aún más potente que eso? Bueno, para el protagonista de este vídeo sí que lo había. Para Viktor Frankl, la pregunta no es cómo ser feliz, sino qué es lo que me hace levantarme por las mañanas, cuál es el sentido de la vida. Frankl, en El hombre en busca de sentido, escribió sus reflexiones sobre la felicidad y el sentido de la vida después de sobrevivir al campo de concentración nazi de Auschwitz. El libro cogió bastante popularidad en su tiempo y es considerado uno de los libros más influyentes en Estados Unidos. Lo único que puedo añadir yo es que es el libro que más me ha cambiado la vida junto a otro que pronto se comentará en este canal. Y en esta clase trataré de resumir las ideas más importantes de esta obra de arte, así que simplemente empezaremos con las 7 lecciones de Viktor Frankl que cambiaron mi vida. Comenzaremos con esta misma reflexión, la errónea búsqueda de la felicidad. La mayoría de nosotros vemos la felicidad como un fin o un estado al que todos queremos llegar. Pensamos que debemos ser felices en todo momento y si no es así, nos frustramos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad en sí es un error, porque la felicidad no es una forma de ser, sino de estar. Y cuanto más nos obsesionemos con la idea de ser felices, menos felices seremos. Va a haber épocas en las que estemos centrados al máximo en nuestra labor diaria y aún así no nos sintamos felices, y es totalmente normal, porque la vida no nos debe felicidad. El universo nunca supo que nacimos, y nunca le importó. Y parece que hoy nos exigen ser felices todo el tiempo, en el trabajo, con nuestros amigos, pero parece que se nos olvida que la infelicidad, aparte de ser inevitable, es parte del proceso de crecimiento de la vida humana. El hecho de que sobreanalicemos esta racha en la que no estamos felices solo nos hace sentirnos menos felices aún y distorsionar nuestra realidad. Como solución a este planteamiento, Frankl argumenta que la felicidad no se alcanza como propósito, sino que aparece cuando nos entregamos a algo que tiene significado para nosotros. En el momento en el que te entregas a una causa, un proyecto o un objetivo, esa felicidad aparece como consecuencia sin que la hayas tenido que buscar. Realmente el objetivo debe ser, antes que ser felices, sentirnos orgullosos de nuestro proceso y vivir alineados con nuestros valores y nuestro propósito. Debemos hacernos la pregunta de, si repito estos mismos hábitos y rutinas que estoy haciendo hoy, ¿dónde estaré dentro de un año? Ahí es donde se valora y se pone énfasis en el crecimiento y en un progreso, no tanto en la felicidad que, como he dicho, viene y va. Lo importante es entregarnos a una causa que por el mero hecho de dedicar nuestro esfuerzo y energía en ello, nos sintamos plenos y felices en consecuencia. Lección 2. Autotranscendencia de la existencia. Estamos muy acostumbrados a escuchar sobre la realización personal. Escuchamos a muchos creadores hablar de esta, de cómo sentirse autorrealizado y demás. Siempre desde un punto más bien individual, donde se entiende el crecimiento como un enfoque total en el individuo, en nosotros. Para Frankl, la verdadera meta de la existencia humana no se cifra en la autorrealización. La autorrealización en sí misma no puede ser una meta. Ser hombre significa dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para entregarse a un proyecto,
para encontrar un sentido o para entregarse a otro ser humano. Cuanto más se olvida uno de uno mismo al entregarse a una causa, más humano se vuelve y más perfecciona uno sus capacidades. Por el contrario, cuanto más se empeña el hombre en conseguir la autorrealización, más se le escapa, pues la verdadera autorrealización es el efecto profundo del cumplimiento del sentido de la vida. En otras palabras, la autorrealización no se logra como un fin, sino que es el legítimo fruto de la trascendencia. Bueno, esto ha sido un poco más denso, no te rayes que esto va a ser lo más complicado de entender de todo el video. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo su libertad interior. Como ya hemos dicho, Frankl estuvo internado en el campo de concentración de Auschwitz. Le arrebataron todo: libertad, familia, futuro, dignidad. Pero entendió algo brutal. Frente a una situación en la que factores externos se apoderan de ti, lo único que no puedes perder es la libertad de elegir cómo responder a estos factores externos, la libertad de hacer frente al destino como te apetezca. Y es que ya lo decían los estoicos hace miles de años, no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo interpretamos lo que nos pasa. Eso te rompe la cabeza porque te das cuenta que por más jodida que sea tu situación, tu actitud sigue siendo tuya y eso cambia todo. Es decisión tuya qué haces con aquello que pasa en tu vida y no puedes controlar, porque cada cosa que nos sucede es propia del orden natural del universo y no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos interpretar y afrontar esas cosas como mejor nos convenga. Así que ya sabes, en lugar de frustrarte por lo que te pasa, adopta la actitud de aceptar el orden del universo y en lugar de ir en contra de él, buscar la mejor manera de afrontarlo. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase de Nietzsche resume literalmente todo el libro en 12 palabras. Y es que es simple. Si tienes un propósito en la vida, un motivo que dote de significado a esta, no solo te sentirás más pleno y alineado con tu propósito si obras en consecuencia, sino que serás capaz de soportar casi cualquier dificultad de la vida. Pues este mismo propósito será el que dé sentido a todo este sufrimiento. Ahora tienes un motivo por el que sufrir y algo por lo que seguir adelante y no derrumbarte en el camino, pues este sentido de la vida hace que ya no luches sin motivo y empieces a afrontar mejor el sufrimiento. Volviendo al caso de Viktor Frankl, frente a todo ese exagerado sufrimiento en el campo, se apalancó de su propósito de terminar la teoría de la logoterapia y dar constancia de lo vivido en el campo para afrontar ese dolor y tener un motivo por el que luchar. Piénsalo, la mayoría de sus compañeros que no murieron en el camino se acabaron quitando la vida, ya que su vida ya no tenía sentido, mientras que Frankl siguió oponiendo resistencia hasta lograr salir del campo, ya que su vida nunca dejó de tener sentido. Él luchaba por terminar su teoría y escribir la obra de arte en la que me estoy inspirando para escribir este guión. Lección 5. La vida te pregunta a ti. Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido hasta ahora, puede que nos hagamos preguntas como: ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué debo hacer con mi futuro? Para Frankl, estamos planteando mal la cuestión. En vez de preguntarle nosotros a la vida cuál es su sentido, es la vida la que nos está preguntando constantemente a nosotros. Esto significa que la vida no te debe una respuesta. No existe un papel escondido en alguna parte donde esté escrito: tu propósito es este. No. Lo que existe son situaciones concretas en las que la vida te presenta diferentes retos. Por lo tanto, no somos nosotros los que debemos hacer preguntas a la vida sobre nuestra existencia, sino que es la vida la que nos presenta preguntas que nosotros tenemos que responder con nuestras decisiones. El sentido no lo vas a encontrar por arte de magia preguntándole la vida. Lo vas a encontrar y forjar tú con tus decisiones diarias. Imagina a dos personas que quieren ponerse en forma. Ambas saben perfectamente lo que deberían hacer, las dos tienen acceso a la misma información, pero una empieza a entrenar y la otra sigue posponiéndolo. La diferencia está en cómo responden a la pregunta que la vida les está planteando. Nunca vas a encontrar tu propósito si no haces nada para forjarlo.
Bien, nos acercamos a la lección final de este vídeo, y es que los que habéis llegado hasta aquí, aparte de que quiero daros la enhorabuena y por supuesto las gracias, os haréis una idea de por dónde va a ir este cierre. La puta pregunta del millón. ¿Y cómo sé cuál es el sentido de mi vida? Viktor Frankl plantea que el sentido no es algo que se encuentra porque sí, sino que lo construimos nosotros. Ya lo hemos visto. Nuestro sentido se desarrolla poco a poco a través de nuestras acciones, de vivir la vida intensamente y no quedarnos sentados con las dudas. Mira, ponte en situación. No sé si es tu caso, pero imagina una situación en la que te encuentras perdido y nada te motiva realmente a levantarte de la cama. Siempre repites las mismas rutinas, en modo automático, sin un rumbo claro en la vida. Parece que tu vida ya no merece la pena, pero si te pones a probar nuevas cosas, a aprender, a tomar riesgos, etc., tienes más posibilidades de encontrar un lugar en el que tu vida tenga sentido. En esta situación, te fuerzas a salir de tu zona de confort para enfrentarte a la vida y verla desde otra perspectiva. Te superas a ti mismo, te formas y aprendes a cómo vivir en plenitud. Conoces nuevas personas de las que te sientes orgulloso de haber atraído a tu vida y en general forjas un nuevo tú que ve la vida de otra manera, un nuevo tú que da sentido a su vida.